Hola, que el Señor me les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestra conferencia Una Iglesia Vigilante. Hoy vamos a tener una serie de enseñanza donde varios predicadores van a estarnos compartiendo una palabra del Señor que nos va a bendecir. Por eso te invito a que de tu alma, de tu corazón, pongas una expectativa sobre la palabra del Señor, porque hoy estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 2 y 3, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nosotros tenemos como Iglesia de Cristo que estar atentos a la voz del Señor, a lo que Él está diciendo en este tiempo a su iglesia, a la Iglesia de Cristo. Por eso hoy Dios va a hablarnos, hoy Dios va a bendecirnos, hoy Dios tiene una palabra para nosotros. Quiero invitarte a que tomes un momento para compartir esta transmisión, este enlace con hermanos en la fe, con familiares, con amigos que sabes que necesitan escuchar una palabra de parte de Dios. Vamos a tomar un tiempo para alabar y para adorar a nuestro Señor. Te invito a que ahí en tu casa vuelvas de ese lugar un altar de adoración donde puedas darle al Señor alabanza y adoración, porque Él es el único digno. Les doy la mejor de las bienvenidas a cada uno de ustedes y vamos así juntos a alabar y adorar a nuestro Señor. Buenas noches, Iglesia de Cristo. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a poder disponer este tiempo para alabar el nombre de nuestro Señor. Sí, Señor. Hoy queremos alabarte con todo nuestro ser. Hoy te alabamos. Te damos a ti toda la gloria. Mientras espero, quiero adorarte. Mientras tú vienes, yo quiero buscarte. Estoy feliz, tú cerca estás. Espero en ti regresarás. Mientras regresas, voy a adorarte. Mientras tú vienes, no voy a callarme. Estoy feliz, tú cerca estás. Por eso gritaré, voy a proclamarte. Vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresarás por mí. Hey, Mientras espero, quiero adorarte. Mientras tú vienes, yo quiero buscarte. Estoy feliz, tú cerca estás. Espero en ti regresarás. Mientras regresas, voy a adorarte. Mientras tú vienes, no voy a callarme. Estoy feliz, tú cerca estás. Por eso gritaré, voy a proclamarte. Vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresarás. Yo vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresarás por mí. Hey, hey, todos juntos. Hey, hey. Hey, hey. Vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresarás. Yo vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresarás por mí. Oh, tú regresas pronto, Señor. Mientras tanto queremos vivir alabando tu nombre. Amén. Sí, Señor. Tú vienes pronto, mi Dios, y hoy lo recordamos. Este es un buen día, Señor, para recordar tu
grandeza y tu promesa de que tú volverás por tu iglesia, que tú volverás por aquel que te ha creído, por todo aquel que se ha guardado, por todo aquel que se ha apartado para ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Hay poder en la sangre del Calvario fluyó. El Cordero de Dios por mí murió. Una gran roca su tumba cubrió, pero en el tercero Él se levantó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Mi Salvador me resucitó. Jesús prometió Él regresará en toda su gloria. Él volverá. Y cuando yo vea el cielo abrir, yo cantaré. Él viene por mí. Hoy levanta tu voz y dile: toda honra, toda gloria es para ti, Jesús. Y mi pasión, mis afectos tuyos son, Jesús. Toda honra,
pasión, mis afectos tuyos son, Jesús. Gracias, Señor. Recordamos que vienes pronto por tu iglesia, Padre. Me encanta, me fascina oír una y otra vez esta alabanza de Él volverá, donde nos hace reflexionar sobre cómo es importante que nosotros estemos esperando la venida del Señor. Y sin más, vamos a darle lugar a la primera enseñanza que vamos a tener para este tiempo, que nos va a estar compartiendo el pastor Gerardo. Vamos a escucharla. Les mando un saludo, el pastor Gerardo Espinosa, desde el poniente de la Ciudad de México. Para mí es un privilegio la oportunidad que sus pastores, Jonathan y Miriam Castro, nos dan para poder compartir acerca de lo que es la iglesia vigilante. Gracias por ese privilegio y gracias al Espíritu Santo y gracias a nuestro Dios que nos mantiene en su palabra y podemos así caminar conforme a los propósitos. Muchas cosas se dicen en este tiempo, muchas cosas las vemos pasar en nuestros oídos, por nuestros ojos. Muchas personas dicen, gente que ha sido relevante, gente que tiene un liderazgo prominente, ha dicho cosas que han tambaleado a la iglesia. Me he encontrado con personas que me han dicho, pastor, ¿y usted qué piensa de esto? Porque cuando la iglesia tiene dudas, es porque esa palabra no proviene de parte de Dios. Si queremos hablarte un tema muy importante, quiero mencionarte el título y después quiero que oremos juntos. Y el título es: una iglesia vigilante depende del Espíritu Santo. Y queremos orar en esta tarde, noche ya, para que Dios hable a nuestro corazón. Amén. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de comunicarnos, Señor, a la distancia con diferentes hermanos del cuerpo de Cristo. Gracias, Dios, por la bendición que nos dan nuestros pastores, Jonathan y Miriam, Señor, de poder exponer tu palabra y poder hablar de tu verdad. Espíritu Santo, tú eres el que convence, no somos los pastores. Tuya es la palabra, no los que la predicamos, Señor. Te pedimos, Dios, que tú obres en el nombre de Jesús. Amén. Salmo capítulo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nueva Versión Internacional dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. De alguna manera, David tenía que tener presente los principios, los propósitos de este tiempo de la ley, que es un símil a los principios y propósitos que tenemos en este tiempo de la gracia. Unos bajo la ley y otros bajo la gracia, para llegar a un solo propósito: estar con Él. Por eso dice David que aunque estuviera en valle de sombra, él no tenía que temer. Cuando Dios es el centro de la iglesia, las pruebas siempre van a estar acompañadas de un peso de gloria y de propósito. Dos cosas importantes: que en los tiempos de dificultad el peso de la gloria de Dios tiene que manifestarse sobre la iglesia juntamente con un propósito divino, un propósito eternal, un propósito celestial. Tu hambre y la sed de Dios, el hambre y la sed de Dios hacia Dios de parte de la iglesia, nos van a llevar a no buscar a lo simple, sino a lo profundo del corazón. Muchas personas buscan sobre la corteza. La corteza en este tiempo es el alcance que tenemos en redes sociales. Es que hoy en día andan publicándose un montón de mensajes que superficialmente nos pueden sacar. Yo les decía en un principio que hay muchas personas que me mandan mensajes diciéndome qué pienso de este mensaje, qué pienso de esto que dice tal pastor, tal líder prominente. Y a veces, muchas veces de las cosas son cuestiones sacadas fuera de contexto dentro de la escatología. Recuerde que la escatología es la correcta interpretación de los últimos tiempos. Por lo tanto, el hambre de la iglesia por Dios y la sed de la iglesia por Dios los van a llevar a lo profundo del corazón de Dios, no a lo superficial. Recuerda que todo lo que no te esfuerza, todo lo que no buscas en presencia de Dios, y todo lo que viene simple, todo lo que te lo dan, entonces corres un riesgo.
pero lo que tú puedes buscar por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio del Espíritu Santo, por medio del estudio de la palabra en tu iglesia, con tus pastores y en tu relación con Dios localmente en tu casa, eso te va a traer una profundidad del corazón de Dios. Uno de los asuntos más frecuentes, quiero decirte, iglesia, es que en este tiempo tiene la gente la Biblia, pero no están buscando la revelación. Tienen a Dios, pero no pueden escuchar su voz. Tienen al Espíritu Santo, pero no están siendo guiados por Él, porque buscan que los hombres les den confianza. Tienen al Salvador, pero no están velando por su venida. Eso nos habla que cuando la iglesia no está preparada, recibe todo de parte de Dios, pero no lo está meditando en Dios, no lo está moviendo por la fe, no lo está orando. Y esto es un riesgo en este tiempo. En el Salmo 23, la Biblia nos habla acerca de los momentos de obscuridad. Eso no es igual a los momentos de silencio, porque muchas personas hacen silencio cuando están en obscuridad. Y tenemos que entender que cuando estamos en obscuridad, la visión, el propósito, la palabra, la doctrina es la misma. La oscuridad no determina lo que Dios ya nos reveló. Y el silencio es algo muy diferente. Parecería ser que las personas, cuando les llega la oscuridad, los momentos difíciles, guardan silencio. Guardar silencio es dejar de orar. Un momento oscuro es aquel donde no se ve, pero se puede oír. Y hay momentos que te vas a guiar por fe y no por vista. Eso no debe cambiar tu corazón. El momento de silencio es donde nadie clama y Dios entonces no habla. Entonces parecería ser que cuando nosotros no estamos interpretando los tiempos de Dios, entonces, ¿qué pasa con la oscuridad? ¿Qué pasa con los momentos donde se les extendió la noche, donde la noche ya fue más larga de lo normal? Entonces la iglesia empieza a guardar silencio. Cuando la iglesia guarda silencio, Dios deja de hablar. Pero recuerde que mientras sea oscuridad, nosotros seguimos confiando. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Quiere decir que si Dios estaba con David en el tiempo de oscuridad, seguía David mirando los propósitos de Dios en su vida. Quiere decir que cuando venga el tiempo oscuro, la iglesia no deja de orar, no deja de creer, no deja de afirmar su doctrina en su corazón. El salmista refería que en el lugar más oscuro no debe haber temor porque Dios sigue estando presente. Pero por alguna razón, muchas personas que tienen a Cristo en su corazón pierden el enfoque de Dios en sus vidas. ¿Qué efecto, qué razón es la que opera en la vida de muchas personas cuando tenemos que pasar inevitablemente por el valle de sombra y de muerte, por el valle oscuro? Quiere decir que entonces se puede perder el enfoque. El enfoque puede continuar por medio de la fe en tu corazón. No importa que dejes de ver, te acostumbraste a caminar con Dios mirando. Ahora tienes que desarrollar, seguir confiando en Dios, oyendo. Y si no oyes, creyendo en tu corazón. Por eso es importante que nada de lo que nosotros podamos recibir en este tiempo nos pueda mover. La iglesia vigilante depende del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra, la iglesia deja de vigilar los tiempos que Dios le encarga. Es muy fácil que se pierda las personas en la oscuridad por un evento en la vida. Lo hemos notado muy fácilmente. Prefieren ser instruidos por hombres que les digan acerca de sus dudas. Primera de Pedro capítulo 2 verso 1 y 2, el apóstol Pedro dijo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemo. Las personas dicen: pastor, yo no blasfemo. Pero cuando tú dudas acerca de lo que tú crees, acerca de lo que tú fuiste discipulado, acerca de lo que tú fuiste instruido, y no nada más esa duda, sino que avanza esa blasfemia, avanza esa circunstancia al enfriamiento, avanza esa situación a la duda te va a paralizar, la duda te va a desenfocar, la duda va a traer circunstancias para que tú tengas más tiempo en tu mente ocupada acerca de lo que no puedes concebir, porque
porque la verdad está siendo sacada de tu vida por causa de la incertidumbre. Entonces tu mente va a estar más tiempo ocupada, tu forma de ver a las personas va a cambiar, tu forma de creer en tu iglesia puede cambiar. Esto, espiritualmente hablando, son tiempos muy peligrosos para la iglesia. ¿Por qué? No por lo que pueda hacer el diablo, sino por lo que las personas se pueden perder en el reino de Dios. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque las personas podrían alimentar su espíritu de cualquier cosa que los lleve a una información que los aparta de su correcto caminar. Esto se debe porque no encuentran en el Espíritu Santo la revelación a través de la oración de lo que la misma Biblia dice. Mateo capítulo 25 versos 3 al 5 y verso 13 dice la palabra: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Verso 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí encontramos en la palabra del Señor uno de los principales problemas que pueden vivir las generaciones en Cristo. Dice la Biblia que la iglesia es como una virgen que debe estar velando. Me llama la atención que Dios colocó una lámpara por alguna razón dentro del cuerpo de la Virgen. Esto nos tiene que hacer algo, una imagen, un referente, un escenario importante. ¿Por qué razón Dios coloca dentro de una virgen esa lámpara? El propósito de Dios es tener un lugar para el Espíritu Santo. Por eso la Virgen tiene una lámpara. Y dice la Biblia que el sueño puede llegar, porque dice en el verso 5: y todas cabecearon, todas se durmieron. El sueño puede llegar, pero no la insensatez, porque todos nos vamos a cansar, pero hay quien duerme más después de haber saciado su sueño. Eso se llama insensatez. El problema en tiempos difíciles es que muchas veces nosotros podríamos cansarnos, o más bien el problema no es que nos cansemos, no es que cabeceemos como dice el verso 5, y no es que nos durmamos. El problema es que durmamos más, y por causa de tanto sueño en la búsqueda, nosotros entonces caigamos en insensatez en tiempos difíciles. La insensatez tiene dos características. Número 1, no tomaron el aceite. ¿Cómo se puede estar firme entonces en este tiempo si el Espíritu Santo no está haciendo su labor de guiar a esa novia? Hay carencia de aceite. Ese problema lo van a sustituir por cualquier cosa que les digan. En vez de meter aceite, van a meter cualquier falacia, cualquier enseñanza. Por eso las personas insensatas tienen tantas dudas, se enfrían, ponen en pausa sus vidas espirituales. Es decir, nunca van a gastar sus energías en lo que no entienden. Nunca podrán discernir sus caminos porque sus lámparas están secas. No tienen el elemento que las hará brillar en tiempos de oscuridad. En la noche más espesa, escucha esto, amada iglesia, salen los depredadores más peligrosos, por lo cual el pastor buscará a sus ovejas, a llevarlas a un lugar seguro. Pero el que no escucha la voz del pastor de los pastores nunca llegará a ese refugio que necesita para mantenerse caminando en el propósito divino. La segunda cosa de la insensatez es que no estaban preparadas. Es muy fácil ser influenciado por cualquier información cuando no hay preparación. Los acontecimientos escatológicos no son de uso privado, son de uso público en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el que va a revelar siempre a la iglesia. Si bien es cierto, no tenemos fechas y lugares con exactitud acerca de los últimos tiempos, acerca de la escatología, pero la iglesia vigilante escucha la voz del novio. Dice la Biblia en el versículo 6: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir y recibirle. La Biblia no registra fecha, hora ni día, pero la Biblia sí registra que la novia puede escuchar la voz del novio cuando ya esté cerca su venida, no la voz de los que los ponen en duda, no la voz de los que los ponen en crisis. Esta parábola no hablo de días, no hablo de horas exactas, pero sí el reloj de Dios está exacto. La única referencia fue que todas iban a escuchar el clamor para que se prepararan. Y la que no, dice la palabra que
pues no estaba lista. Dice la Biblia que la única referencia que nos da la Biblia para la iglesia es: aquí viene el esposo, salir y recibirla. La novia tiene que tener por característica, tiene que tener por norma que lo que Dios nos dejó es que vamos a identificar al novio, vamos a identificar al esposo. Por alguna razón, Satanás siempre ha trabajado con duda y discusión en los temas de los tiempos finales. Siempre ha sido una discusión generación tras generación, pero el único que da la seguridad es Dios por medio de su Espíritu Santo. Quiero terminar este tiempo diciéndote: oremos porque la iglesia se comprometa más tiempo con Dios por medio de la oración, la palabra y el ayuno, para que esté su lámpara llena de aceite desde ahora y para siempre. Eso va a ser algo que te va a dar garantía de que Dios siempre va a estar contigo. Amén. Quiero orar por ti, iglesia, que se vaya toda confusión o toda comodidad de buscar las cosas fáciles. Todo aquel que busca fácil va a tener falta de recompensa, pero todo aquel que busca en lo profundo va a encontrar en el corazón de Dios la fortaleza que necesita para no menguar su fe. Amén. Padre, gracias te damos en este tiempo, porque entendemos que la iglesia vigilante depende del Espíritu Santo. Y te pedimos, Espíritu Santo, Señor, que en ningún momento te hagamos a un lado de nuestro tiempo, de nuestra vida o de nuestra enseñanza. Que seas tú, Señor, y no los hombres. Que seas tú y no, como decía el apóstol Pedro, un falso maestro, un falso profeta, un engañador, Señor, que utilizan la astucia, Señor, para confundir la iglesia. Esos siempre van a estar acompañando a la iglesia, como el trigo y la cizaña, Padre. Pero yo oro por la iglesia, Señor, para que tú la bendigas, Señor, para que tú la firmes y la hagas vigilante de tu verdad, que esa verdad es revelada por el Espíritu Santo, Señor, y que no nada más, Señor, hoy nosotros, Señor, podamos reconfortarnos, sino que en los tiempos difíciles, Padre, tú siempre te estés glorificando. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, Dios te bendiga. Ha sido un gusto estar estos minutos contigo de reflexión en la palabra. Les mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México, en el Poniente, y esperemos vernos pronto. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Amén. Creemos con todo nuestro corazón cada una de las palabras a través de las cuales el pastor nos está llevando a reflexionar sobre nuestra relación con el Espíritu de Dios. Es importante que hoy puedas examinar tu vida, cómo está, porque el Espíritu Santo es la principal voz que el Señor va a utilizar para cuando Él venga. Es la voz que vamos a escuchar todos aquellos que escuchemos la voz del amado. Así que yo te invito a que tú puedas tomar, atesorar cada una de estas palabras, recibirlas y reflexionar en tu vida, que eso es lo más importante de esta conferencia. Vamos ahora a escuchar un mensaje también con el cual va a bendecirnos el pastor Luis. Vamos juntos a escucharlo. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. En esta hora vamos a estar compartiendo acerca de un tema muy controversial. Hoy en día muchas personas se preguntan ¿cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y para esto vamos a estar estudiando la palabra de Dios y allí nos vamos a dar cuenta cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo, y también estaremos viendo señales de antes del fin del mundo, en el cual la iglesia del Señor debe de estar siempre vigilante, siempre actualizándose, siempre viendo lo que ha de suceder. Y para esto le voy a pedir que incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor y por tus misericordia. Y en esta hora te pedimos que sea tu Espíritu hablando a nuestros corazones y que esta palabra que se va a exponer, que realmente pueda ser escrita en cada uno de los corazones. Te pido que tú nos des la sabiduría, que tú nos des la gracia y el favor para poderla exponer en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Le voy a invitar que abra su Biblia allí en el libro de Mateo, capítulo 24. Voy a estar dando lectura la Nueva Versión Internacional. Mateo capítulo 24. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús salió del templo
y mientras caminaba se le acercaban sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usarán mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Solamente quiero darle lectura a estos versículos, y lo que quiero enfocar son en el versículo 10 al 12, lo que quiero compartirles en esta tarde. Para esto también quiero dar lectura en el versículo 36, allí mismo en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 36. Para esto, al inicio les decía que muchos se preguntan cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje nos dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces podemos ver que las Escrituras nos dice que nadie sabe el día ni la hora cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos advierte nuestro Señor Jesucristo, que dice que muchos vendrán en su nombre y que muchos serán engañados. Por eso la iglesia siempre debe de estar vigilante, siempre debe de estar atenta, alerta, porque las artimañas del enemigo vienen para engañarlos. Las señales del fin del mundo, y quiero enfocarme en el versículo 10, nos dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Versículo 11 y 12. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Quiero enfocarme en estos 3 versículos. Quiero hablar. Muchos comentan acerca de que habrá muchos terremotos, que habrá pestes, enfermedades, pero yo quiero enfocarlo en estos 3 versículos. En el versículo 10 nos dice: muchos se apartarán de la fe. Son señales del fin del mundo. Para esto, hoy en día podemos ver que muchos se han apartado de la fe para ir tras los deseos de la carne, ir tras las mentiras de las riquezas de este siglo. Muchos se han apartado de la fe, y es una de las señales que nos dice que sucederán antes del fin del mundo, o antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Muchos se apartarán de la fe, y ustedes pueden ver que muchas personas se han apartado de la fe para seguir sus pensamientos, sus ideas, pero esto es señales que han de suceder. También esa parte de ese versículo nos dice: unos a otros se traicionarán y se odiarán. Muchas personas traicionan sus principios y valores. Muchos hoy en día se están traicionando en el matrimonio, son infieles. Otros traicionan por sus intereses personales. Y lo vemos continuamente en los políticos. Para obtener un puesto público, traicionan a la población. La consecuencia de las traiciones son personas odiadas por aquellos que han sido lastimados. Podemos ver que muchas personas
se están traicionando hoy en día. Y lo que mencionaba, ¿verdad? Que aún en el matrimonio, aún entre las amistades, hay traiciones, y para esto es algo que el Señor dijo que sucedería en los últimos tiempos. Por eso cuando a usted le hagan una traición, recuerde que es una señal, que eso es, que le está recordando el Señor que pronto viene. En el versículo 11 nos menciona, y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Hoy en día podemos mirar que muchos se han autonombrado profetas y han entrado a las iglesias para traer confusión con su falsa doctrina y división para podérselos llevar y sacarlos fuera de las iglesias. Posteriormente traen destrucción de la verdadera fe y aún destrucción física. Estos falsos profetas los podemos ver hoy en día que se han autonombrado y que no están bajo una cobertura, sino que no están bajo un gobierno teocrático, y que solamente ellos se han autonombrado y que con sus falsas doctrinas han confundido aún personas que están dentro de la iglesia. Por eso, iglesia, debe de estar siempre orando, siempre velando para que el enemigo no te pueda engañar. Este tipo de persona no está bajo autoridad porque no rinden cuentas a sus autoridades teocráticas. Iglesia, está siempre alerta. Debes de estar despierta, porque aún esos profetas vienen con señales, con prodigios, y aún muchas personas serán engañadas. Los dones hablan del poder de Dios y los frutos hablan de las personas. Debemos de ver y debemos de tener muy en claro que los dones hablan del poder de Dios y no de las personas, y el fruto habla de las personas. Por sus frutos los conoceréis, es lo que nos dice el libro de Mateo capítulo 7 del versículo 15 al 20, dice que por sus frutos los conoceréis. No podemos ver el corazón como Dios lo ve, solo podemos percibir el fruto de ese corazón en las manifestaciones externas de lo que una persona dice o hace. En el libro de Lucas capítulo 6 versículo 45 nos resalta y dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón proceden todo lo malo que el hombre dice y hace. Entonces podemos ver que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. En el libro de Mateo capítulo 15 versículo 19 nos dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por más amable y atractivo que parezca un profeta y su mensaje, ya sea un predicador, maestro, líder, si sus frutos son malos, es un falso profeta. No nos hacen bien, no hace bien a la iglesia, y no debemos tolerarle dentro de la iglesia. Como vemos, iglesia, debes de estar siempre pendiente de lo que se esté compartiendo, aunque esas personas que se llaman profetas, que tengamos cuidado, porque hoy en día por donde quiera hay mucha gente que se ha levantado y está diciendo que son profetas, pero yo no dudo de lo que Dios habla, pero sí dudo de las personas. Entonces tengamos cuidado, iglesia. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5 nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Por eso debemos de evitar a ese tipo de personas. No solamente, ¿verdad?, que nos diga ellos están haciendo señales o que la unción, el del mover del Espíritu, no. Tengamos cuidado y no se deje llevar por este tipo de personas, porque hoy en día están engañando a muchas personas y los están confundiendo y los están llevando a la destrucción, una destrucción espiritual y también a una destrucción física. En el libro de Judas capítulo 1 versículo 3 y 5 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido designados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que aquí las Escrituras nos advierte que aún hay gente que se ha infiltrado a las iglesias cristianas para traer un falso mensaje, una falsa doctrina. Por eso tienes que tener cuidado, que si dicen, mira, ahí está un profeta y está haciendo liberación o está haciendo señales, sanidades, ten mucho cuidado. Recuerda que los dones hablan del poder de Dios y los frutos hablan de las personas. Por eso os dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo están viviendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Por eso debemos de conocer los frutos de las personas antes de recibir esa doctrina que están compartiendo. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 17 al 23, nos dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas, que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencelo; a otros salvad, arrebátenlos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vemos que estas personas no son dirigidas por el Espíritu de Dios, sino que solamente son ideas o pensamientos del enemigo para confundir a la iglesia. Si alguno llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno, su mensaje no es de Dios y no debemos de recibirlo. En el libro Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10 al 11, nos dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni les digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Vemos aquí que Dios nos advierte que esas personas que tienen una doctrina descarriada, ¿verdad?, que no es conforme al Espíritu de Dios, que tengamos cuidado. Por eso usted no le diga a cualquier gente bienvenido a mi casa si usted desconoce de esa doctrina, si usted no conoce el fruto de esta persona. No le digas bienvenido, porque lo que causará en tu vida, ¿verdad?, causará maldición. Por eso viene la confusión y por eso muchos se apartan de la verdadera fe. En Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11, nos dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En el versículo 11 de Mateo 24 nos dice: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Es otra señal de antes del fin del mundo. El amor de muchos se enfriarán. Pidamos, iglesia, por un despertar espiritual, que estemos fervientes para cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos, ¿verdad?, que el amor de muchos se enfriarán. Hoy en día muchas personas se están apartando del camino o de la verdadera fe. ¿Por qué? Porque son señales que sucederán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, quiero alertarte a través de este pasaje que acabo de enseñarte, que estés atento, que estés alerta y que no te dejes llevar por esa doctrina que están compartiendo hoy en día estas personas que se han autonombrado profetas y que ellos no están bajo una cobertura. Y sabemos que Dios ha establecido un orden teocrático, que Dios ha establecido un gobierno teocrático dentro de la iglesia.
dentro del reino de Dios. Por eso tienes que tener cuidado. Iglesia, estar siempre atenta. Sé una iglesia vigilante. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Amén, hermanos, ya escuchamos la palabra de Dios. Vamos a poder adorar nuevamente a nuestro Dios. Te necesito, Dios, más que nada. Te necesito, Dios, más que ayer. Te necesito, Dios, como nunca imaginé. Te necesito, Dios, más que antes, Señor. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios, más que ayer. Te necesito, Dios, como nunca imaginé. Te necesito, Dios, más que antes, Señor. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios, más que mi respirar, más que esta canción, más que el mismo latir de mi corazón. Y en este tiempo, Dios, a tu lado estaré. Retroceder y mirar atrás. Te necesito, Dios, más que ayer. Te necesito, Dios, como nunca imaginé. Te necesito, Dios, más que antes, Señor. Te necesito, Dios. Necesito, Dios, más que mi respirar, más que esta canción, más que el mismo latir de mi corazón. Y en este tiempo, Dios, a tu lado estaré. Ni mirar atrás. Te necesito, Dios, más que ayer. Te necesito, Dios, como nunca imaginé. Te necesito, Dios, más que antes, Señor. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios, más que ayer. Te necesito, Dios, como nunca imaginé. Te necesito, Dios, más que antes, Señor. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Así es, Señor. Te necesitamos cada día más, mi Dios. Gracias, Señor, por no abandonarnos. Gracias por darnos cada día más de ti, Padre. En el nombre de Jesús te adoramos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Qué maravillosa alabanza que nos hace recordar cuánto necesitamos a Dios. Te necesito, Dios.
Creo que es una declaración que tenemos que hacer todos los días en cada oración que hagamos a nuestro Señor. Decirle a Él que lo necesitamos, porque apartado de Él nada vamos a poder hacer. Apartado de Dios todo se vuelve más difícil y más complicado. Ahora quiero pedirles por favor que me acompañen ahí en sus Biblias a leer el libro de Hechos capítulo 20 verso 28, de donde se toma el nombre de nuestras iglesias y de nuestra cobertura. Dice la palabra de esta manera: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire, vamos a escuchar la siguiente enseñanza, pero antes de ello, yo quiero que usted piense por un momento en lo que nos dicen estos 3 versos. Dice la Biblia que usted y yo hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo a través de la sangre derramada de Él. Él nos ha llamado por su Espíritu a ser parte de su iglesia. Pero algo muy importante que dice que no solo tenemos que estar vigilantes a los peligros que hay afuera, sino también a los peligros que hay adentro. ¿Y cuáles son los peligros que hay adentro? Cuando comenzamos a prestar nuestro oído a personas creyentes que nos hablen de rebeldía, de desobediencia, de murmuración, de juicio. Cuando tú empiezas a escuchar ese tipo de voces, dice este pasaje, dice este verso, que vamos a comenzar a ir tras esas voces y a dejar de ser discípulos de Cristo. ¿Sabe cuál es un discípulo de Cristo? El que aprende de Él. De Cristo aprendes su amor, aprendes su perdón, aprendes su misericordia. Cuando tú dejas de ser misericordioso y empiezas a juzgar con crueldad, de una manera severa, a aquellos que fallan o que cometen un error, estás dejando de ser un discípulo de Cristo y te estás volviendo en un discípulo de aquellas voces que dañan el cuerpo de Cristo. Y de eso se nos advierte. Y ahora quiero pedirle que usted pueda preparar su corazón, porque vamos a escuchar a uno de nuestros apóstoles que nos trae una palabra de gran bendición. De esta manera le damos la bienvenida al apóstol Ernesto. Vamos a escucharlo. Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Soy el pastor Ernesto Hasbach Lugo, y desde aquí de Morelia, Michoacán, pues damos gracias al Señor por la vida del pastor Jonathan, que nos hizo la invitación a compartir pues este mensaje escatológico que lleva como título La Iglesia Vigilante. La Iglesia Vigilante, y le voy a invitar a que vayamos ahí a la Escritura, a Mateo 24, comenzando del versículo número 4, pero antes haremos una oración. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza, Señor. Gracias por todos aquellos que están viéndolo, Señor. Sí, mi Dios, pues que se cumpla tu propósito, que se cumpla tu plan. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú vendrás pronto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título, La Iglesia Vigilante. Sí, la primera pregunta es, ¿qué debe esperar la iglesia? ¿Qué señales debe de esperar la iglesia? Y le voy a leer esta porción de la Escritura, como ya le había mencionado, de Mateo 24, 4 al 13 y 32. 4 al 13 y 32. Nos dice, sí, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores, ¿verdad? Ya vamos comprendiendo más lo que es el principio de dolores.
Dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien, mis hermanos. Gloria a Dios, pues. La primera pregunta de esta enseñanza es, ¿qué debe esperar la iglesia? ¿Qué señales debe de esperar la iglesia? Pues usted ve cómo todos estos acontecimientos que le acabo yo de leer, que se mencionan en los evangelios, ya algunos de ellos están aconteciendo. Algunos de ellos están aconteciendo, otros están por acontecer, pero pues sabemos que por el aumento de la ciencia, como lo menciona ahí también Daniel 12:4, que la ciencia se aumentará y todo este desarrollo por parte de la humanidad en muy poco tiempo comparado a la historia del hombre, pues es muy poco el tiempo en el cual pues hemos visto avances, hemos visto cómo ha crecido la ciencia comparado a todo lo que es la historia de la humanidad, pues es un lapso de tiempo muy corto en lo que tiene que ver el reloj del tiempo. Vienen a ser pues unos segundos, viene siendo unos minutos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué debemos de esperar? A las señales, nos menciona ahí, usted ve todo este avance que hay, toda esta tecnología que parece que pues, es extraordinario, porque día con día hay avances en la medicina, hay avances en todas las áreas, ¿verdad? De las diferentes funciones en la humanidad. Vemos el avance en la ingeniería, en la biología, en todo usted ve un avance extraordinario en la robótica, que claro, pues siempre cuando vemos el anuncio de un descubrimiento nuevo, de un avance en cuanto a la tecnología, nosotros como hijos de Dios mencionamos en nuestro interior, nuestro Señor Jesucristo viene pronto, viene pronto. Y ahí en el versículo 32 del capítulo 24 nos menciona ahí de la higuera, nos dice de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces aquí nos está hablando la escritura, ¿qué es la higuera o quién es la higuera? La higuera pues es el pueblo de Israel, es la nación de Israel el día de hoy. La nación de Israel pues es el reloj de Dios, y lo que esté aconteciendo en esta nación de Israel, bueno, pues nos habla del tiempo, ¿sí? De la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que en Israel pues la nación de Israel pues es una de las naciones más modernas, donde hay los científicos hay más preeminentes, donde hay un avance de la ciencia en todas las áreas extraordinaria, porque pues el pueblo judío tiene una bendición especial por parte de Dios, y que todo esto no es por casualidad, sino que el Señor puso sus ojos para que fuera su pueblo, no por que sean más capaces o sean más bonitos, no, porque al Señor le plació que fuera el pueblo de Israel. Todos somos importantes para el Señor, los gentiles, tanto el pueblo de Israel como el pueblo gentil, somos importantes, pero vemos ahí cómo Dios está usando a la higuera, y la higuera el día de hoy, bueno, ponemos nosotros nuestros ojos
en Israel, en la nación de Israel, y todo lo que acontezca, bueno, pues lo filtramos a través de la palabra, y al ver las noticias de lo que está aconteciendo en Israel en cualquiera de los medios, pues siempre proclamamos: nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Nos menciona también ahí Daniel 12:4, nos habla de esa ciencia, ¿verdad? Esa ciencia que va a aumentar en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, pues sabemos que pues podemos ahora mencionar que nuestro Señor Jesucristo puede venir en nuestra generación, o en la generación de nuestros hijos, o en la generación de nuestros nietos. Pero ya cualquiera que sea el tiempo en que venga, debemos de prepararnos. Debemos de preparar nuestras generaciones. Nuestra generación, bueno, pues orar para que el Señor levante esa generación poderosa en el mover del Espíritu, en el fluir de los dones, en esa iglesia, ¿verdad?, que se sabe sujetar a sus autoridades. En fin, en esa iglesia santificada, en esa iglesia que se mueve en el mover del Espíritu, sí, como, bueno, pues lo menciona la Escritura, cómo fluyen los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, haciendo ese balance. Y claro, pues estamos hablando que en esa función, pues es la iglesia que el Señor está levantando, una iglesia poderosa en Cristo Jesús. Entonces, todo esto del avance de la ciencia, pues describió muchos cientos de años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los acontecimientos que están sucediendo, que comienzan el día de hoy, en toda esta porción de la Escritura que yo le leo. Y bueno, pues estar vigilantes, estar atentos. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, que el que estemos fortalecidos espiritualmente es muy importante. Sí, el que estemos continuamente, bueno, pues en las Escrituras, que estemos orando al Señor, que estemos integrados en la iglesia, que siempre nosotros podamos estar en esa comunión continua con el Señor, santificados, atentos, en una actitud siempre de humildad, en una actitud llena del fruto del Espíritu Santo, porque sabemos que eso va a traer consecuencias positivas para nuestra vida, y también para todos los que nos rodean, Y la segunda pregunta es: ¿cómo debe ser nuestra actitud en estos últimos tiempos, verdad? Como iglesia vigilante, ya les mencionábamos, puede ser que nosotros nos toque vivir este inicio de la semana 70 de Daniel, o no nos toque vivirla, la toque a la siguiente generación, pero aún así nosotros estamos sembrando para nuestra generación, para nuestros hijos, para nuestros nietos, o más adelante. De ahí que, bueno, pues nosotros, la generación de este tiempo de la iglesia, del pueblo de Dios, pues fue por personas que sembraron en nosotros, oraron por nosotros, por nuestras generaciones, para que, bueno, pues tomáramos la estafeta, y aun aunque pareciera imposible, pues Dios lo hizo posible en nuestras vidas. A Él sea la gloria y la honra. Bueno, pues nuestra actitud, nos dice ahí en Mateo 25, nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, de las 10 doncellas, y vemos, bueno, pues cómo 5 de ellas estaban bien preparadas, ¿sí? Estaban bien preparadas con sus lámparas llenas de aceite, y otras que estaban confiadas, y claro, bueno, pues conocemos la historia, pero se la vamos a mencionar para que usted la recuerde, para que recordemos todo. Nos dice ahí: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Estamos hablando que las prudentes, bueno, pues es la iglesia que está al pendiente,
que está integrada al cuerpo de Cristo, que está en oración, que está en el fluir, ¿verdad?, de los dones, que está integrada en el gobierno teocrático, sí, que asiste a la iglesia, que asiste a los diferentes eventos, que bueno, pues está en oración, en intercesión, sí. Entonces estamos hablando de este ejemplo que nos menciona la Escritura, de estas doncellas prudentes, y las imprudentes pues era todo lo contrario. Como nos dice ahí, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces ahí ve usted cómo pues no previeron esta situación. Y tristemente vemos que gran parte de la humanidad no están previendo lo que la segunda venida del Señor, aún dentro del pueblo de Dios, pues ve usted un pueblo que está lleno del Señor, que está hirviendo, que está en fuego, pero hay quienes están tibios y hay quienes están fríos. Entonces de ahí, hermanas, pues es muy importante. Nosotros como iglesia sabemos quiénes están fríos, quiénes están tibios, y claro, pues los que estamos llenos del Señor, que estamos en el fuego, bueno, pues debemos de impulsar y motivar a aquellos que, bueno, pues van lentos, que apresuren sus pasos, porque nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto, mis hermanos, viene muy pronto. Y para concluir, bueno, pues debemos de prepararnos. Sabemos que estamos en una generación y que es necesario que nosotros como hijos de Dios integremos al cuerpo de Cristo. Necesitamos que toda la iglesia esté avivada. Muchas veces hablamos de la condición espiritual de cada cristiano, de cada hijo de Dios, unos que están fríos, unos que están tibios y otros que están en fuego. Y mis hermanos, pues debemos de ayudarnos los unos a los otros. Debemos de amarnos los unos a los otros. Debemos de perseverar. Si nosotros estamos viendo en la iglesia, hermanos, pues que van a medio gas, o que no asisten a las actividades, o los vemos ahí que aparecen en un domingo de vez en cuando, bueno, pues es muy importante que tomemos esa responsabilidad de nuestros hermanos que no están fuertes, que están débiles, que están tibios. Y claro, pues muchas veces queremos esta responsabilidad dársela solamente al pastor. Claro, nosotros somos responsables de ello, que el cuerpo de Cristo esté avivado, pero es muy importante que como miembro de la iglesia, usted que está en el fuego del Señor, y claro, siendo sensible al Espíritu de Dios, pues usted se va a dar cuenta y el Señor lo va a dirigir a ir a aquellos que están tibios, a aquellos que están fríos, a aquellos que ya se alejaron de los caminos del Señor, y que el Espíritu de Dios pues está poniendo ahí en usted el irles a ver, el orar por ellos, el que qué pasaría, que ya no ha ido, que oye, pues resulta que cayó nuevamente. Y bueno, pues ahí es muy importante usted que es fuerte en el Señor, pues extender ese brazo a aquellos que pues están débiles, a aquellos que han caído, a aquellos que bueno, pues han volteado atrás. Y hermanos, pues mientras estemos en esta vida, pues tendremos la oportunidad de rescatar a todos aquellos que, bueno, pues tristemente voltean atrás, y hay que ir por ellos. Pues es un tema muy, muy hermoso, como todos los de la Biblia. Requiere de pues muchísimo tiempo. Aquí podríamos estar hablando muchas horas,
Pero aquí lo vamos a dejar y pues damos gracias al Señor por esta oportunidad. Y hermanos, pues un fuerte abrazo y Dios me los bendiga mucho. Amén, amén y amén. Es un privilegio de verdad, un honor que tenemos el que el día de hoy podamos recibir una palabra de parte del apóstol Ernesto. Le honramos y le damos, verdad, gracias a Dios por la vida de él. Y yo espero que usted pueda abrir su corazón, porque de él estamos recibiendo en este mensaje sabiduría, estamos recibiendo experiencia, estamos recibiendo conocimiento. ¿Sabe qué? Es de mucha bendición para nosotros como cristianos recibir una palabra apostólica. Recibir una palabra que nos edifique, que nos forme, que nos haga cada día poder parecernos más a Jesús. Eso es lo que nos enseña Efesios 4:11. Dice que Jesús instituyó ministerios para que estos sean usados por Él para edificarnos y para ir dándonos una forma semejante a la de Cristo. Así que espero que usted reciba esta enseñanza y la atesore en su corazón. El pastor Elías iba a estar compartiendo esta enseñanza con su hija Zaira, una joven a la que Dios le ha dado un mensaje de esperanza para los jóvenes de este tiempo, no un mensaje de juicio y de condenación, que es lo que muchos reciben los jóvenes en este tiempo. Así que si no tiene ahí a sus hijos jóvenes a la par, llámelos por favor, dígales que se sienten a escuchar a esta jovencita, dígales por favor que puedan abrir su corazón o envíeles este enlace, compártalo con ellos y dile: necesito que puedas abrir tus oídos y escuchar el siguiente mensaje. Le damos lugar de esta manera al pastor Elías y a la hermana Zaira. Hola, es una bendición compartir este tiempo contigo. Mi nombre es Elías Valenzo y tengo el privilegio de pastorear la Iglesia del Señor en Ajusco, Ciudad de México. En esta charla me acompañará mi hija. Hola, mi nombre es Zaira Valenzo y tengo el privilegio de servir aquí en la Iglesia del Señor Ajusco. Dios me dio la oportunidad de estudiar el Instituto Bíblico en Cristo para las Naciones en la ciudad de Monterrey y esperamos que esta plática pueda ser de bendición para tu vida. Así que comenzamos. Muy bien. Zaira, ¿por qué será que las tragedias o malos tiempos los relacionamos a los últimos tiempos o con el fin del mundo? No puede pasar algo, no puede temblar, no puede caer un meteorito, no puede inundarse la ciudad porque decimos, es el fin del mundo, ya viene. Y los más religiosos decimos, Cristo viene, y que se encienden las alarmas y decimos, esta noche viene, y comenzamos a vivir en una vida de temor cuando seguramente Cristo no quiso eso para nuestras vidas. ¿A qué se deberá? Claro, la realidad es que no solamente es esta pandemia. A lo largo de la historia, cada hecho histórico, no sé por qué la tragedia la relacionamos siempre con la venida de Cristo. Es entendible para los que no conocen de la palabra de Dios, pero para nosotros como hijos de Dios no debería ser una tragedia. Ha habido muchísimos hombres que se han dedicado a estudiar el fin de los tiempos, pero la realidad es que ninguno ha llegado a nada, no han podido llegar a una conclusión. Alguna vez existió un señor llamado Guillermo Miller, quien se dedicó a hacer cálculos y dijo, ¿saben qué? Este es el día en el que Cristo va a venir. Llegó el día y no vino. Entonces, él quiso recalcular y así, pero realmente tuvo por último que concluir en una cosa, y es la misma cosa que Jesús nos dijo. Dice, nadie sabe ni el tiempo ni la hora. Este señor en algún momento se tuvo que disculpar con sus seguidores y decirles, perdónenme, esto no se puede calcular, realmente nadie sabe ni el día ni la hora en el que Cristo vendrá. Claro, Jesús ya lo había hablado muy claro en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 36, en la versión NTV, dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre
lo sabe. Es increíble cómo es que nosotros nos atrevemos a poner una hora o a alarmarnos y decir, este es el fin, la pandemia está acabando con bastante gente, es el fin, algo más nos pasa y decimos, este es el fin. Señores, amigos, hermanos, nadie sabe el día ni la hora. Dice, ni aún los ángeles, o sea, ni se te ocurra, o sea, ningún ser humano tiene la capacidad para poder ponerle hora y día a la venida de Cristo. Esa es una realidad. Seguramente el Señor, cuando puso esta palabra, depositó esa palabra en sus discípulos, no lo hizo para meterles temor, para que vivieran bajo temor. Dice la Biblia en San Juan 10:10, me impresiona lo que dice ahí: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida en abundancia no puede ser una vida de preocupación. La preocupación es vivir lo que no ha sucedido todavía, estar ocupados en lo que aún no sucede. Claro, en una ocasión tú comentabas que las cifras del estrés eran muy altas, ¿no?, en los últimos tiempos, pero algo muy curioso es que el 90% de nuestros miedos nunca llegan a cumplirse. Realmente mucha gente vive preocupada por cosas que ni pasan. Entonces el asunto aquí es que Jesús no vino a traer miedo. Él hablaba mucho del fin de los tiempos. De hecho, en todas sus parábolas, la mayoría de ellas habla de escatología, habla del fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque para él era muy importante que todos nosotros tuviéramos en mente que esta tierra no es lo único que hay, que en algún momento vamos a tener que ir a la eternidad. Él era muy específico en decir, aguas, o sea, el reino de los cielos, ya se acerca el reino de los cielos, ¿no? Y realmente su objetivo no era infundir miedo, sino darnos las armas para estar preparados para la eternidad. Entonces, más que el fin de los tiempos, más que un asunto de miedo, tiene que ser algo que nos impulse a estar preparados, así como Cristo nos dijo, estén preparados, ¿no? O sea, simplemente mantengan su copa llena, mantengan su vasija llena de aceite, su lámpara llena de aceite, perdón, y así, ¿no? Es todo lo que Jesús quería hacer. Es correcto. Hermanos, Jesús nos recordó en esta frase, en esta palabra, lo más importante de ser salvos. Lo importante de la salvación es que tengamos una vida plena. O sea, si yo ya sé que soy salvo, vivo la salvación, entonces debo vivir la vida en abundancia, la vida plena que el Señor me da. Pero aún lo más importante en el regalo de salvación es que nos habla de una eternidad. A mí me impresiona la vida de Pablo, que decía, yo ya quisiera estar con el Señor, pero por ustedes no puedo estar. O sea, también decía él, el cuerpo nos impide para llegar al cielo. Entonces, podrá ser el fin para cualquier persona que no cree en el Señor, pero para usted y para mí, que creemos en Dios, este es el comienzo. Cuando vamos al cielo, cuando dejamos la tierra, es la verdadera vida y el verdadero comienzo de la promesa que el Señor nos ha dejado. Así que debería ser causa de gozo. En una ocasión un pastor nos comentaba que en China había fallecido un pastor de una iglesia de aproximadamente 25,000 personas, una de las iglesias más pequeñas. Entonces, nos decía que era algo impresionante, porque el apóstol se trasladó a miles de kilómetros para poder llegar a su funeral, y decía, seguramente la iglesia está quebrada, están llorando, están gimiendo, es más, van a estar hasta reclamando, ¿por qué, Señor, te llevaste al pastor? Y como que él se esperaba algo muy diferente. Cuando entra a la iglesia, dice el pastor que se impresionó porque la iglesia estaba en una fiesta de alabanza, de adoración, y decían, ¿qué está pasando? Y decían, es que el pastor está de fiesta con Jesús, está gozando de las promesas, está viviendo las promesas del reino de los cielos. Esa es la verdadera salvación, es la verdadera fe, es lo que Jesús quería que viviéramos, no en temor, sino confiados de que tenemos una promesa que se va a llevar a cabo y la vamos a vivir. Claro, ese es un punto muy importante, porque las promesas, la mayor de las promesas que vienen en la salvación es la vida eterna. Y justamente el punto de atorarnos en esta vida, de pausar,
pausar con el miedo quizá nuestro camino, es justamente que ponemos toda nuestra mirada en las cosas que estamos viendo. Y la realidad es que estamos siendo como aquellos discípulos en aquella época cuando Jesús vino. Él vino y de pronto todos creían que Él es el rey, Él es el que nos va a liberar del imperio romano, ¿no? Y ellos esperaban una libertad humana, una libertad terrenal. La realidad es que no entendieron muchos la libertad que Dios venía a darles a través de Jesucristo. Y la realidad es que muchos de nosotros hoy en día estamos igual. Creemos que las promesas son para esta tierra, ¿no? Y ciertamente Dios anhela plenitud en nuestras vidas, pero eso no quiere decir que las temporadas malas no van a llegar o que la enfermedad no va a llegar. Obviamente eso va a llegar, pero ¿saben? Nuestra mayor promesa es que tendremos vida eterna. Y esa es la que debes de sostener todas las demás. El punto es que a veces la perdemos de vista y eso es algo muy preocupante, porque si no tenemos una convicción de la eternidad, quiere decir que tampoco tenemos una convicción del infierno. Es correcto. Entonces eso es demasiado preocupante porque es como creemos que el aquí y el ahora es todo lo que tenemos. Y la verdad es que no. Como hijos de Dios estamos llamados a vivir para lo eterno. Entonces, creo que esa es una llamada de atención para nosotros, porque a veces nos estamos abrumando por estos tiempos cuando realmente tendríamos que estar fijando nuestros ojos en la eternidad. Es correcto. ¿Será Zaira, que muchas veces estamos determinando qué es el fin porque realmente amamos más las cosas de este mundo, amamos más al mundo que la eternidad, que el regalo que Dios nos ha dado en el cielo? ¿Será eso acaso? Que nos aferramos al mundo, nos aferramos a las cosas materiales, a las cosas pasajeras, y eso es lo que nos hace determinar, es el fin, se acabó todo. No. Creo que estamos perdidos en ese sentido. Es preocupante que como iglesia de Cristo muchas veces olvidemos que lo más importante es la eternidad. Es algo que justamente se mueve en la generación que nos tocó vivir. Actualmente se dice que es una modernidad líquida. ¿A qué se refiere esto? La modernidad líquida habla acerca de una generación que no es permanente en nada. Wow. Sociólogos han estudiado que realmente esta generación dice, hemos aprendido que en cualquier momento podemos perderlo todo. A través de la naturaleza, por una pandemia, por un desastre natural, se puede perder todo. Los años de tus ahorros, de tu casa, todo se puede esfumar en un momento. Entonces, no vale la pena permanecer en nada, al contrario. Y de ahí viene como esta frase que muchas veces se usa, ¿no? Vive el aquí y el ahora, porque es como, esto es todo lo que hay. Entonces, tienes que aprovecharlo. La realidad es que eso es un engaño, o sea, eso es una tremendo engaño de parte del enemigo, porque lo único que nos hace es no permanecer en nada. En todos nuestros caminos somos inconstantes, como lo dice la Biblia. Y la otra es que creemos que todo lo que vemos ahora es todo lo que hay. Incluso no solamente los que no conocen de Dios, sino incluso dentro de la iglesia está esta mentalidad, y es muy peligrosa porque ¿cuántos de nosotros realmente estamos anhelando una eternidad? Creemos que esto es todo lo que hay y eso es un peligro. Claro, y esto es como diabólico porque está robando los sueños. Entonces ahí tenemos a los ninis, tenemos gente que no tiene algún objetivo de vida y no tiene por qué esforzarse. Entonces ese es un problema que estamos enfrentando hoy en día, ¿verdad? Con la juventud. Lo que tenemos que hacer es creerle a Dios y proyectarnos. Es algo diabólico, digo, porque dice la Biblia que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra jamás va a pasar. Entonces, no estamos sembrando una herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, y vamos cortándole la eternidad, cortándoles el futuro, el destino. ¿Y para qué? Para que en el siguiente problema que tengan, se vayan en picada y perezcan.
al fin que esto puede perecer mañana o pasado, se acaba aquí. Entonces eso es importante entender, que tenemos un destino, tenemos una eternidad, y como cristianos, como hijos de Dios, nuestra visión se debe de ampliar, debe despertar, debemos de proyectarnos en la vida. Vamos, tenemos que proyectarnos como vivir 1000 años o como también morir ahora mismo. Así que tenemos que envisionar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a esta generación, para que continúen hablando del Señor. Y por qué no, preparándose también hablando de la vida, porque cuando hablamos de conquistar al mundo o predicar a todo el mundo, hablamos de conquistar, de ir a predicar a cada área, a cada mundo, como el arte, como la ciencia, la política. Tenemos que ir a esos mundos a compartir la palabra. Y si no te preparas, entonces, ¿cómo vas a llegar ahí? Es importante prepararnos. Jóvenes, prepárense para que podamos entrar en esos mundos que parecen impenetrables. También ellos necesitan de la palabra de Dios. Claro, permanencia. ¿Cómo vamos a atacar estos tiempos tan difíciles? Permanencia. Jesús lo dijo, tiene muchísimos versículos, pero recuerdo en Juan cuando dice permanece, permanece, permanece. ¿Por qué? Porque solo el que permanece en la vid, dice que es el pámpano, tiene que permanecer junto a la vid, ¿no? Entonces, para llevar fruto, exactamente. Entonces, el enemigo nos trata de bombardear con ideologías de este tipo, de no permanezcas, todo se puede acabar en cualquier momento. ¿Y sabes qué? Eso es diabólico. Realmente Dios nos llama a permanecer. Y en eso, ese era el punto de Jesús cuando dijo en Mateo 24:42, dice, así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Y Jesús habla mucho de esto. ¿Por qué? Porque su deseo era que tú y yo pudiéramos estar permanentes, siendo fieles. Y ahora nos podemos preguntar, ¿cómo podemos permanecer? ¿Cómo permanecer aún en temporadas tan complicadas? Es correcto. Jesús nos trazó las vías para poder andar, nos trazó el camino y dijo, yo soy el camino. Él se puso como el camino, dijo, tienen que andarme. ¿Cómo permanecemos si andamos el camino de Jesús? Si no lo andamos, jamás vamos a permanecer. ¿Por qué hay gente que no permanece? Simplemente porque son espectadores. Dicen, mira, los cristianos ahí van, ya se resbaló, ya pecó, ya se cayó. Y opinamos. Pero ¿sabes qué? Para que te des cuenta lo que es andar el camino de Jesús, tienes que andarlo. Deja de ser un espectador y comienza a andarlo para que puedas permanecer. La gente que es espectadora es la gente que es bombardeada y se va con cualquier filosofía humana. Dice, me voy, y cambian de acá y se van para allá y no permanecen. Y dice la Biblia algo terrible a eso. Dice que aquel que no echa raíces, aquel que es fluctuante en un camino, lo será en todos. Así que cuidado con eso. Tenemos que permanecer, y solamente Jesús nos da la permanencia, nos da la seguridad de permanecer. Así es. En Juan lo dijo, en primera de Juan 2:17, dice, el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese para siempre no solo incluye esta tierra, sino cuando estemos en el cielo, ¿sabes? O sea, realmente, ¿qué es lo que nos va a hacer permanecer? Como bien lo dices, el camino que ya está trazado, permanecer en la voluntad de Dios. Tú muchas veces hablas acerca de lo bueno, lo malo y la voluntad de Dios, y la verdad esas son cosas que yo atesoro en mi corazón, porque es una realidad. Podemos estar haciendo lo bueno y aún así no estar haciendo la voluntad de Dios. Podemos ser caritativos con todos y decir, no, yo soy súper generoso, y aún así no estar haciendo la voluntad de Dios, porque es necesario conocer la Biblia, es necesario vivir bajo su cobertura para poder entender qué realmente Él me está pidiendo en este tiempo. Te invitamos para que te acerques a Jesús. Lee la palabra de Dios. Acércate a tu pastor, a tu líder.
seguramente te va a dar la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque hoy en las redes hay bastantes opiniones, bastantes predicaciones, pero un hombre dijo algo claro, dice, mira, busca a tu pastor, me puedes seguir a mí, pero decía él, cuando estés en problemas y necesites un pastor, yo no voy a poder estar contigo. Busca a tu pastor. Ay, es que no me gusta algo de él, ora por él. Dice la Biblia que oremos por los pastores, así que tienes que orar por tu pastor. Yo te invito para que seas fiel, comiences siendo fiel aquí en la tierra, en lo poco que el Señor te ha dado, para que también en lo mucho seas fiel. Así que te invitamos, de veras, Zaira, qué interesante charla. Gracias porque puedes aportar a esta generación que tanto necesita de Dios, jóvenes como de tu edad y aún más jóvenes, de veras que necesitan escuchar algo fresco, y te agradezco por este espacio, por este tiempo, porque es una mujer muy ocupada, es una mujer que está aquí, está en todos lados, pero gracias, y Pastor Jonathan, gracias por permitirnos este espacio para compartir de lo que el Señor nos ha dado. Que Dios les bendiga, gracias, porque hablar de la palabra de Dios siempre es vida y siempre nos recuerda cosas importantes. Quizá tú estabas olvidando la esperanza que Jesús vino a darnos. El Apocalipsis no habla de juicio, habla de esperanza. Y la realidad es que cuando hablamos del fin de los tiempos, no es para temor, sino para esperanza, porque nosotros estamos confiados de que cuando haces la voluntad de Dios, permanecerás para siempre. Así que excelente. Gracias, Pastor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Les bendiga. Hasta pronto. De esta manera estamos llegando al final de esta conferencia, Una Iglesia Vigilante. Le damos gracias al Señor por la vida de cada pastor, del apóstol Ernesto y de la hermana Zaira, quienes hoy, a través de lo que Dios les ha dado a ellos, nos han hecho reflexionar sobre cómo está nuestra vida. Si nuestra vida está atenta, está vigilante, está expectante a la voz de nuestro Señor Jesús cuando Él nos llame, ¿verdad?, a su presencia. Yo quiero pedirte que tú puedas alinear tus ojos, alinear tus oídos a la voz correcta, a la voz de Jesús, porque hoy hay muchas voces incorrectas dando un mensaje de miedo, dando un mensaje para perder la esperanza, dando un mensaje de incredulidad, dando un mensaje completamente, ¿verdad?, malo, negativo, de puras tragedias. Quiero decirte que no somos ciegos ni ajenos a todas las dificultades que están pasando, pero no podemos pensar que la realidad de este mundo es mucho más grande y mucho mayor que las verdades espirituales, que la verdad de Cristo. Las verdades espirituales gobiernan sobre las realidades de este mundo, pero cuando nosotros dejamos entrar el miedo y la inseguridad, no tenemos una esperanza firme en Cristo, pues entonces vamos a ser gobernados por el miedo, vamos a ser gobernados por cosas incorrectas. Por eso es la carga que hay en mi alma, el deseo que tengo como pastor de que la iglesia de Cristo pueda despertar a lo que Cristo está hablando y está diciendo para este tiempo. En el tiempo que Cristo vino a esta tierra, cuando Él estuvo en medio del pueblo judío, el pueblo judío era esclavo del imperio romano. ¿Sabe qué? Una de las peores cosas que le podía suceder a una nación es ser esclava de otra, porque no eran tratados de una manera muy buena o muy agradable. Una cosa terrible pasaban a los hijos, a los jóvenes. Y cuando Cristo vino, usted no va a encontrar en ninguno de los evangelios un mensaje donde lo relevante y lo importante sea hablar de la condición esclava del pueblo judío, sea hablar de la condición del pueblo romano. En ningún momento Jesús dirige su atención a eso. Jesús habla sobre que el reino de Dios se ha acercado y que tenemos que poner nuestra mirada en Él, nuestra esperanza en Él. Jesús habló de la salvación, habló de la sanidad, habló de la libertad, habló también de la condición del hombre cuando el hombre está separado y apartado de Dios. Jesús trajo un mensaje donde siempre el centro de todo era nuestro Dios. El centro de todo era el reino de los cielos. Y eso es lo que queremos, que tú, Iglesia de Cristo, puedas poner tu mirada en Él. Jesús le dice a sus discípulos, crucen el mar sin avisarles que en medio del mar los está esperando una tormenta.
Y cuando llega a ellos, les dice, no pongan su mirada en la tormenta porque eso los hace dudar, pongan su mirada en mí. Ese es el mensaje que hoy el Señor está hablando a la iglesia de Cristo. No pongas tu mirada en todas las cosas malas que están sucediendo, pon tu mirada en mí. Cristo ha seguido haciendo milagros, Cristo ha seguido derramando su poder y eso es lo que tenemos que mantener viva nuestra esperanza en Cristo. Quiero terminar leyéndoles el Salmo 130, versos 5 y 6, que dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. ¿Sabe qué? Hay muchas personas vigilantes, atentos a las malas noticias, para volverse heraldos de esas malas noticias, para volverse mensajeros de esas malas noticias. Nosotros tenemos que ser mensajeros de Cristo, embajadores de Cristo. No hagas eco de las malas noticias. Sé un eco de la voz de Dios que resuena en tu corazón, que resuena en tu interior. Sé un eco de la palabra de Dios escrita en tu Biblia. Sé un eco de un buen mensaje que escuchas de un siervo de Dios. Sé un embajador de Cristo para estos tiempos difíciles. Vamos a seguir compartiendo más enseñanzas sobre cómo la iglesia debe estar vigilante y atenta. Vamos a tener nuevas enseñanzas y nuevos pastores que nos van a estar compartiendo. Así que te invito a que puedas estar expectante para la próxima conferencia de una iglesia vigilante. Quiero pedirte que terminemos este tiempo escuchando este canto de alabanza de oración que lleva por nombre Él volverá, que nos hace estar atentos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me les bendiga a todos. Bendiciones. Hay poder en la sangre del Calvario fluyó. El Cordero de Dios por mí murió. Una gran roca su tumba cubrió, pero en el tercero Él se levantó. ¿Dónde está, oh muerte? Tu aguijón, mi Salvador, me resucitó. Jesús prometió, Él regresará en toda su gloria. Él volverá. Y cuando yo vea el cielo abrir, yo cantaré. Él viene por mí. Hoy levanta tu voz y dile: toda honra, toda gloria es para ti, Jesús. Y mi pasión, mis afectos tuyos son, Jesús.
pasión, mis afectos tuyos son, Jesús. Gracias, Señor. Recordamos que vienes pronto por tu iglesia, Padre.